Bien, Efesios, vamos a Efesios capítulo 1. Y el versículo 23. Recordemos que hemos visto 4 versos prácticamente que tienen que ver o nos muestran cómo comienza a manifestarse o cómo debe mostrarse la iglesia como un cuerpo. Ya hemos visto el primero, lo vimos en Mateo 5 y nos lleva a Mateo 18. Mateo 5 nos da una introducción, nos permite entender en el contexto a qué se refería el Señor, porque más adelante en Mateo 18 él lo aplica directamente a cosas que solo se pueden hacer en la iglesia. Son acciones o actitudes que solo podemos tener dentro de una comunión corporativa o como iglesia. Por eso el Señor lo menciona en Mateo 18, versículo 7 al 35. Ahí hay 4 puntos que vimos y en las hojas que yo les entregué y que los hermanos tienen, yo ahorita hago una presentación sobre eso también para que los que están en Zoom vean. Van a haber 4 respuestas. Después pasamos a Romanos 12, 1, 4. Romanos 12, capítulo 1 al 6, más bien, para hacer completo el texto. Pero en Mateo, perdón, en Romanos, los primeros 3 versos nos muestran que hay que prepararnos. Realmente ser parte de la iglesia es algo que el Espíritu Santo hace de una manera milagrosa. Él dice en 1 Corintios, y eso lo vimos también, en un solo espíritu fuimos todos bautizados. 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, 13, ¿no? Entonces, ahí en ese momento el Espíritu Santo hace la obra de incluirnos en un cuerpo local. Pero al incluirnos en un cuerpo local implica también entender mis responsabilidades, hermanos. Usted no llegó simplemente a ser un objeto, perdonen la palabra, pero algo decorativo. El Señor tiene buenos planes. Esto no es hablar de manera positiva como hablan algunos, sino es que la verdad el Señor tiene planes para nosotros individualmente y corporativamente, como iglesia, en una comunión buena y perfecta. Pero para eso Él necesita. Eso está en la Escritura, Romanos 12, los primeros 3 versículos. Él habla de cómo debemos prepararnos. Entonces, ¿para qué? Para funcionar como un cuerpo. ¿Por qué? Porque en el contexto de Romanos, él comienza a partir del verso 4 y 5, nos da otras características y después de Romanos 5 en adelante habla de los dones, ¿no? En Romanos, él comienza a hablar también, a enseñar el tema de los dones y por qué Pablo le dedica un capítulo completo en Romanos capítulo 12 en adelante, el tema de los dones, ¿cierto? Y pues pasa a 1 Corintios también a enseñar en 3 capítulos el tema de los dones. Pero para eso, mis amados hermanos, necesitamos estar o prepararnos de una manera espiritual y buena delante del Señor. Romanos 12, 1 al 4. Y después en Romanos 12, 5 y 6, ahí en esos 2 versos vimos 6 características de la iglesia, ¿no? Ya las repasamos. Vamos a ver algunas a través del cuestionario. No todas van a estar ahí, pero están en esos dos versos que mostramos aquí. Listo, ya. Muy bien, volvamos a la vista porque había un micrófono abierto, listo. Entonces, hermano, aquí vimos lo que era la unidad, la diversidad, ¿te acuerdan? Funciones diferentes, dependencia, independencia, interdependencia. Vimos lo que es comunión en 1 Corintios 12, cómo se muestra en verdad la iglesia que es un cuerpo en la comunión de la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 10, versículo 16 y 17. Y después terminamos el jueves anterior con, o hablando, entendiendo, recordando lo que significa la membresía, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nos incluye en el cuerpo, es hacernos miembros de una comunión. ¿Cómo es esa comunión? No es perfecta, ¿no? Ya sabemos que tenemos una comunión imperfecta, o quiere decir, no hay iglesia perfecta, no hay hermanos perfectos, hay algunos en diferentes etapas y niveles de crecimiento y madurez, hermanos, y es comprensible. Pero Pablo, por ejemplo, en 1 Corintios, cuando habla de este aspecto, él dice en 1 Corintios capítulo, creo que es lo último, el 12, pero confirmo, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y habla en un capítulo completo del amor, ¿no? En capítulo 13, 1 Corintios, él habla del amor. Entonces, lo que nos debe
motivar a funcionar en unidad, diversidad, funciones, dependencia, interdependencia y independencia, y la comunión tiene que estar basado en el amor los unos a los otros. En esto conoceréis que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Y lo otro que estamos precisamente hablando en esto de la membresía, pasamos a 1 Corintios capítulo 12, porque es todo el contexto, 1 Corintios, todo el capítulo de Corintios, 1 Corintios 12 habla de esto, pero extraje lo que nos interesaba para el tema. Y en 1 Corintios 12, 1 al 31, él habla otras características que son muy similares a las de Romanos. Yo usé otras palabras, ¿no? Obviamente usé otros términos para no repetir, pero Pablo da idea, por ejemplo, que hay pluralidad en la iglesia, que debe haber integración en la iglesia como un cuerpo, debe haber funcionamiento en la iglesia como un cuerpo, debe haber igualdad en la iglesia, debe haber utilidad, debe haber armonía y también debe haber integración. Eso más o menos lo vimos, entendiendo en algo, si ustedes estudiaron más o menos como les dejé esa tarea en un principio, hayan podido comprender también estas verdades. Ahora sí vamos a Efesios capítulo 1, cortico, porque ¿cómo voy a hacer el examen? Digamos así, examen, eso no es un examen, no sé qué palabra usar aquí, como un repaso escrito para ustedes, hermanos. Entonces les voy a entregar a los hermanos que están aquí presentes la hojita. Se pueden hacer en parejas para que se ayuden en parejas, ¿verdad? No me dejen solo a don Ramiro que viene aquí y nos está acompañando hoy, que lo integren también en parejas, y vamos a contestar pregunta por pregunta para darle la oportunidad a los que están en Zoom también de responder. Entonces voy a pedirle a Silvita que me entregue, si puede, por parejas y sobre qué meto esas hojas, gástelas ya, y Silvia les va a entregar a los hermanos aquí presentes la hojita. Y yo voy a usar una presentación, ahorita la proyecto, para que los hermanos en Zoom me vayan contestando también las preguntas en la forma en que yo las haga, para que ellos sean partícipes también con los que están acá. Pueden contestar en grupo para que se ayuden individualmente. Vayan teniéndola ahí, sí, ahorita damos unos minuticos. Mientras yo voy dando el texto de Efesios 1:23 como para seguir la línea, ustedes van leyendo ahí y van tratando de contestar. ¿Ya sobró todavía? Perfecto. Muy bien, gracias. Aquí hay lapiceros, trae algunos lapiceros. Si necesitan, vean, para que entregue lapiceros para que los hermanitos puedan usar. ¿Tienen lapiceros ahí? ¿Necesitan lapiceros? Ahí. Muy bien, ahorita vamos a contestar en 5 minutos para los hermanos. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 23. Vamos a abrir las Biblias ahí y hablemos algo cortico de lo que hoy correspondía para no perder el hilo. ¿Sí? Vamos a Efesios primero 1:23. Y ya contestamos el examen o ya contestamos el cuestionario para que podamos, yo sé que los de Zoom si lo tienen ya estudiado, listo, pero ya lo voy a proyectar para que también vayan leyéndole en unos minuticos de silencio. Son preguntas sencillas, no necesitaron lapiceros, que bueno, aquí se quedaron, bueno, perfectos. Yo cojo el mío que estaba aquí, listo, muy bien. Entonces, mis hermanos, como un cuerpo, la iglesia es la plenitud de Cristo. Eso está en Efesios capítulo 1, versículo 23. Jesucristo, entendemos, hermanos, que es perfecto y completo en sí mismo. No fue creado ni necesitó nada para ser. Él sencillamente es. Él es. Colosenses habla que por medio de él y para él fue todo creado. Y por tanto, dice en Colosenses 2:9, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y al habitar en él toda la plenitud de la deidad, también significa que él llenará de su plenitud a su iglesia, la cual es su cuerpo. La Biblia enseña que él es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y otra imagen, otra simbología que vemos es que es la esposa. En Efesios capítulo 5, capítulo 5, versículo 22 al 30, al final del capítulo, el apóstol utiliza la analogía de la iglesia, el pacto matrimonial, para llevarnos a entender cuál es la relación de Cristo con la iglesia como esposa. Entonces, en Efesios 1, 22, 23, habla de alguien. En Efesios 1, del 20, del 19, bueno, en el contexto, porque todo comienza desde el verso 15. Pablo
ora para que los hermanos entiendan varias cosas. Y una de las cosas que él pide es que tengamos sabiduría y revelación en el conocimiento. Él dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para tres cosas, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual él nos ha llamado, Efesios 1:18, cuál es la riqueza de la gloria de su herencia de los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según el poder, perdón, según la operación del poder de su fuerza. Hermanos, ese versículo es muy importante porque nos habla, aunque aquí yo no lo menciona, pero ya sabemos de quién está hablando, el Espíritu Santo. El que nos incluye en un cuerpo, el que nos bautiza, el que nos da las arras de la herencia, el Espíritu Santo, aquí dice que hace algo que hizo en Cristo y que hará con nosotros. Dice la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Como Cristo está sentado en lugares celestiales, según la operación del poder de su fuerza, se llama el Espíritu Santo, nosotros como pueblo de Dios también estamos en lugares celestiales. Eso lo recuerda o lo reafirma Pablo en Efesios 2:8 en adelante, ¿verdad? ¿Qué más dice acá? Dice que este poder operó en Cristo resucitándole los muertos y lo ha puesto sobre todo principado, autoridad, poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y dice algo, él sometió todas las cosas, ¿verdad? Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y aquí usan un término muy hermoso, hermanos, que nos enseña lo que ahora también somos. Dice, la cual es su cuerpo y que también es la plenitud. O sea, lo que llena aquel que todo lo llena en todo. Ojalá podamos entender la dimensión de este versículo en el verso 23. La cual es su cuerpo, ¿verdad? Que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. O sea, la iglesia en cierta forma, como dice este texto y lo podemos entender así, llena a Cristo, ¿verdad? Es la plenitud de Cristo. Nosotros aquí corporativamente en este momento conformando una iglesia, digamos así, para que tengamos una idea, nosotros estamos siendo también la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, el Espíritu Santo declara que la iglesia es la plenitud de Cristo. Eso está en Efesios 1:22 y 23. Dice, sometió todas las cosas a sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, allí también es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, Jesucristo, como dije anteriormente, no necesita de nada y que nadie lo complete, ¿verdad? Él es perfecto, es puro, pero aún así la palabra declara que la iglesia cumple una función maravillosa. Es una buena imagen de lo que ahora somos en Cristo. Por eso, hermano, la iglesia del Señor debe ser santa en todo, pero no perfecta, obviamente, porque estamos en un proceso de madurez y crecimiento, pero sí entender, hermanos, lo que ahora somos en Cristo y en base a eso vivir, hermano, entendiendo que somos la plenitud de Cristo, nuestras vidas serían muy diferentes, hermanos, en nuestro comportamiento, en nuestro trato con el pecado, en nuestra relación los unos a los otros. Entonces, porque en la oración de Juan 17, el Señor Jesús le dice al Padre que aquellos que creerían en él por la palabra de los que él enviaba fuesen también uno, así como él y el Padre son uno. Entonces, es interesante, ¿no? Esa unidad se transfiere a la iglesia, ¿no? Esa es la integración, hermano. Esa es la unidad de Cristo con la iglesia. Y aquí la menciona como su cuerpo. Entonces, la figura del cuerpo nos revela el grado de integración del uno con el otro. El cuerpo no tiene vida fuera de la cabeza. Obviamente no vamos a separar ese concepto de que Cristo es la cabeza. Cristo da la vida a la iglesia, pero también en cierta manera una cabeza sin cuerpo no cumpliría su función. Para que podamos entender por qué el Señor menciona tanto esto de que Cristo es cabeza y a la vez es cuerpo, la iglesia. Entonces, una cabeza sin cuerpo, puede un pie, una mano estar unidos directamente a la cabeza sin necesidad de estar unida al resto de los miembros del cuerpo. Todo es una unidad perfecta, hermano. Todo es una perfecta armonía, una perfecta creación. Recuerden que nuestra creación viene una imagen del primer Adán, ¿no? Que lo vimos a través de Adán y Eva, ¿no? Esa creación perfecta, la comunión perfecta, la vida perfecta, pero el pecado dañó. Ahora el Señor con nosotros, el postrer Adán, restaura todo. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos entender
que siendo la postrer, valga la palabra ahí con respeto a la doctrina, la postrer Eva, unidos al postrer Adán, que es Cristo, entonces debemos cumplir una función. Y por eso en Efesios 1:23 dice que la iglesia es su cuerpo, plenitud de aquel que todo lo tiene en todo. Entonces les recuerdo y terminamos aquí esta introducción y vamos a pasar a la INA. Dice Efesios 1:18, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. ¿Cuál es la esperanza, hermano? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Cuál es la esperanza a la que el Señor nos ha llamado? Pregunto. La esperanza se llama ¿qué? Vida eterna. Hermanos, por eso el Señor ahora tenemos vida eterna, pero no la podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque ahora estamos sujetos a la muerte, a la enfermedad, al envejecimiento, ¿verdad? Y cosas así. La vida da un círculo, la vida da círculos completos. Yo digo que en la vida de un hombre, una mujer, no sé cuál será el círculo final, pero yo he pensado en mi función de padre, ver a mis hijos crecer y desarrollarse y formar sus vidas. Digo, mi círculo se ha completado en cierta manera, ¿no? Porque aparte de eso, como hombre y como padre, doy ese ejemplo, ese sería el final de mi accionar en esta vida. Pero en la vida de iglesia es diferente, ¿no? Tenemos mucha perspectiva mucho más allá, porque estamos hablando de algo que no disfrutamos aún, pero que ya tenemos. Tenemos un futuro glorioso, hermanos, resurrección, vida eterna, libertad del pecado, la justificación perfecta, y también vamos a estar por encima de la creación de los ángeles, como dice el apóstol Pablo también en algún momento, cuando los de Corintios se agarraban entre ellos, él les dijo, ¿acaso no saben? ¿Acaso no saben que vosotros van a juzgar el mundo? Que ustedes esto, y da una serie de razones del por qué la iglesia no debe estar agarrada, hermanos, en situaciones que son vergonzosas para el Señor, pero también que hablan muy mal de la fe en Cristo. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Es futura. ¿Cuáles son las riquezas de su herencia? Efesios 1:18. Pablo estaba pensando en un texto en Deuteronomio, tal vez, ¿no? Pablo quería que ellos conocieran la grandeza de la herencia del Señor a su pueblo. Entonces, por lo general pensamos solo en nuestra herencia en Dios, pero Pablo quería que los de Éfeso y nosotros entendieran qué tan valiosos somos o eran ellos en ese momento para el Señor, que él los consideraba que su propia herencia. Miren lo que dice, cuáles son, o cuáles, perdón, Efesios, las riquezas de la gloria de su herencia. O sea, nosotros somos tan preciosos para el Señor que Él dice acá, entiendan, dice la oración de Pablo, para que entiendan que nosotros, no es que vayamos, sí, vamos a recibir algo. La Biblia dice que somos herederos con Cristo, vamos a recibir cosas que no ganamos, pero que recibimos ahora por nuestra filialidad con Dios, ¿verdad? Somos ahora sus hijos y por tanto herederos. Pero aquí Pablo se refiere a una herencia diferente. Quiere decir, y por eso él termina en el verso 23, que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo tiene en todo. Hermanos, porque nosotros somos, si lo vemos, espero lo entiendan así, la herencia de Dios. Él nos considera su herencia. Esa es la idea. Porque miren lo que dice en Deuteronomio 32. Lo voy a leer. Si no lo tienen, no buscan, pero lo voy a leer. Y yo creo que Pablo sacó de aquí la idea. Perdón, Deuteronomio 32, 8, 9 dice, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Entonces yo creo que de ahí Pablo extrae la idea por el Espíritu Santo que le guió a entender, así como en Israel se da este ejemplo, la porción de Jehová es su pueblo. Hermanos, nosotros somos la porción de Dios. ¿Sí entienden la idea? Nosotros somos como dice aquí, Jacob la heredad que le tocó, podemos cambiar el nombre, Santa María o la iglesia de los creyentes en Cristo aquí en Bucaramanga, somos la heredad que a él le tocó. Es bonito entenderlo así, es gratificante a la fe, es motivador a la fe, verlo bajo esa visión de qué tan valioso soy ahora para el Señor. Por lo tanto, yo debo estar muy consciente de cómo honro al Señor en mi vida corporativa, porque es por tanto la plenitud de aquel que todo lo llena todo, la cual es su cuerpo, debe ser santa, debe ser una plenitud perfecta, bueno, no perfecta, pero acercándose a la perfección. Debe ser una plenitud sincera, debe ser una plenitud que
se compromete, se sacrifica y así. Y termino el verso 19, si voy bien de tiempo. Y termino el verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Aquí ya habla del poder de su fuerza, es del Espíritu Santo. Ese poder que está en Efesios 3:20 dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la altura, la anchura, la profundidad, perdón, lo leo correcto, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sea lleno de ¿qué? De toda la plenitud de Dios. O sea, entender eso de que somos la plenitud de Dios significa también lo que dice en Colosenses 2:9, que Cristo es la plenitud, Dios es la plenitud de Cristo. Y nosotros, por tanto, también necesitamos estar llenándonos del Señor en ese aspecto. Y dice, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él se la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades y por todos los siglos. Entonces, ese poder de su fuerza lo resucitó de los muertos, ese poder de su fuerza lo sentó en lugares celestiales en Cristo, a nosotros nos resucitará y también nos ha sentado. Ese poder que obra en nosotros es el poder de su fuerza que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo ha dado por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces termino con esta idea. Pablo quería que supiéramos, hermanos, cuán grande es el poder de Dios para con nosotros los que creemos. Así es sencillo. Por eso Él nos incluye corporativamente. Si no, haría millones de iglesias individuales, una cada creyente. No, así no es. Él quiere con esta idea decir en esta comunión perfecta que ha restaurado a través de Cristo, que nosotros podamos vivir una vida corporativamente de iglesia de la manera más perfecta y que le honre. Los cristianos debemos saber que servimos y amamos, hermanos, a un Dios de poder viviente que muestra su fuerza a favor de nosotros, su pueblo. Entonces, muchos cristianos no conocíamos antes este poder, ¿verdad? O solo lo conocíamos desde la distancia. Ahora Dios quiere, hermanos, que la vida de resurrección y de poder y de entendimiento que estamos viendo a través de comprender la doctrina de que la iglesia es un cuerpo, sea real en nosotros. Vamos a dejar aquí, mis amados hermanos, para, bueno, no perder el hilo de lo que vamos. Después el próximo jueves retomamos algo. Y vamos ahora a pasar a... Voy a borrar